Tercer grado, Escuela de Pastoral. Lección 31. Urgencia actual del querigma. ¿Sientes que el mundo se ha alejado de Dios? ¿Te preguntas por qué hay tantos que ya no creen? Hoy descubrirás una verdad que te abrirá los ojos, fortalecerá tu fe y encenderá tu corazón. Es tiempo de anunciar con fuego el querigma en medio del silencio de la fe. Oración para meditar la lección sobre el querigma y la fe en tiempos de incredulidad. Señor Dios, verdad eterna y luz inextinguible, me postro ante ti con humildad y deseo ardiente de comprender. Tú que te revelaste en Jesucristo, llama viva que enciende los corazones. Ilumina mi mente y enciende mi alma, para penetrar el misterio de esta lección que hoy me regalas. Padre amado, el mundo duda, se aleja y olvida, pero yo deseo creer con una fe consciente, firme, una fe que no tiembla ante el ateísmo, una fe que escucha tu palabra y se abandona confiada en tus promesas. Espíritu Santo, dador de sabiduría y consejo, guíame mientras estudio, reflexiono y medito. Hazme comprender no solo con la razón, sino con el corazón, para que esta lección no sea letra muerta, sino fuego vivo que transforme mi vida. Hazme testigo de esperanza, mensajero del querigma, misionero de tu amor en medio de un mundo herido. Que mi testimonio despierte en otros el deseo de conocerte y amarte. Gracias, Señor, por la oportunidad de crecer en la fe, por los que me enseñan, por quienes buscan contigo, y por este momento sagrado de aprendizaje. Hazme humilde, atento y obediente a tu voz. María, Madre de la Palabra, enséñame a guardar todo en mi corazón. San José, fiel custodio de la fe, acompáñame en el silencio fecundo. Y tú, Santísima Trinidad, sé mi guía, mi fuerza y mi destino. Amén. El mundo no se ha abierto a Cristo. La humanidad espera salvación. 18. El problema de la no creencia y del ateísmo. 1. Creer de modo cristiano significa aceptar la invitación al coloquio con Dios, abandonándose al propio Creador. Esta fe consciente nos predispone también a ese diálogo de la salvación que la Iglesia quiere establecer con todos los hombres del mundo de hoy, incluso con los no creyentes. Así lo señala Pablo VI en su encíclica Ecclesiam Suam. Muchos son los que hoy día se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios o la niegan de forma explícita. Esto está constituido por la fe. Por eso, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, el concilio tomó posición también sobre el tema de la no creencia y del ateísmo. Nos dice, además, cuán consciente y madura debería ser nuestra fe, de la que con frecuencia tenemos que dar testimonio ante los incrédulos y los ateos. Precisamente en la época actual, la fe debe ser educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. Esta es la condición del diálogo de la salvación. 2. La Constitución Conciliar hace un análisis breve, pero exhaustivo, del ateísmo. Observa, ante todo, que con este término se designan realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente, lo que conocemos como ateísmo. Otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios, es decir, el agnosticismo. Los hay que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico tal, que reputa como inútil el propio planteamiento de la cuestión, como ocurre en el positivismo o el cientificismo. Muchos, rebasando indebidamente los límites de las ciencias positivas, pretenden explicarlo todo sobre la base puramente científica o, por el contrario, rechazan sin excepción toda verdad absoluta. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más la afirmación del hombre que la negación de Dios. Hay quienes imaginan un Dios por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque, al parecer, no sienten inquietud religiosa alguna. El mundo, o como adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios, también entra en juego. La civilización actual,
no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tierra, lo que llamamos secularismo, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios. 3. El texto conciliar, como se ve, indica la variedad y la multiplicidad de lo que se oculta bajo el término ateísmo. Sin duda, muy frecuentemente se trata de una actitud pragmática que es la resultante de la negligencia o de la falta de inquietud religiosa. Sin embargo, en muchos casos, esta actitud tiene sus raíces en todo el modo de pensar del mundo, especialmente del pensar científico. Efectivamente, si se acepta como única fuente de certeza cognoscitiva solo la experiencia sensible, entonces queda excluido el acceso a toda realidad suprasensible y trascendente. Tal actitud cognoscitiva se encuentra también en la base de esa concepción particular que en nuestra época ha formado el nombre de teología de la muerte de Dios. Así, pues, los motivos del ateísmo, más frecuentemente aún, del agnosticismo de hoy son también de naturaleza teórico-cognoscitiva, no solo pragmática. 4. El segundo grupo de motivos que pone de relieve el concilio está unido a esa exagerada exaltación del hombre, que lleva a no pocos a olvidar una verdad tan obvia como la de que el hombre es un ser contingente y limitado en la existencia. La realidad de la vida y de la historia se encarga de hacernos constatar de modo siempre nuevo que, si hay motivos para reconocer la gran dignidad y el primado del hombre en el mundo visible, sin embargo, no hay fundamento para ver en él al absoluto, rechazando a Dios. Leemos en la Gaudium et Spes que en el ateísmo moderno el afán de la autonomía humana lleva a negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin de todo. O, por lo menos, tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina. Efectivamente, hoy el ateísmo sistemático pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Combate la religión de modo pragmático, afirmando que ésta obstaculiza tal liberación, porque, al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartará al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Cuando los defensores de este ateísmo llegan al gobierno de un estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en el campo educativo, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público. Este último problema exige que se explique de modo claro y firme el principio de la libertad religiosa, confirmado por el concilio en una declaración a propósito, la Dignitatis Humanae. 5. Si queremos decir ahora cuál es la actitud fundamental de la Iglesia frente al ateísmo, está claro que ella lo rechaza con toda firmeza, porque está en contraste con la esencia misma de la fe cristiana, la cual incluye la convicción de que la existencia de Dios puede ser alcanzada por la razón. Sin embargo, la Iglesia, aunque rechaza en forma absoluta el ateísmo, reconoce sinceramente que todos los hombres, creyentes y no creyentes, deben colaborar en la edificación de este mundo en el que viven en común. Esto no puede hacerse sin un prudente y sincero diálogo. Hay que añadir que la Iglesia es particularmente sensible a la actitud de esos hombres que no logran conciliar la existencia de Dios con la múltiple experiencia del mal y del sufrimiento. Al mismo tiempo, la Iglesia es consciente de que lo que ella anuncia, es decir, el Evangelio y la fe cristiana, está en armonía con los deseos más profundos del corazón humano, cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus destinos más altos. Enseña además la Iglesia que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio. Cuando, por el contrario, faltan ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solución,
llevando no raramente al hombre a la desesperación. Por otra parte, aun rechazando el ateísmo, la Iglesia quiere conocer las causas de negación de Dios que se esconden en la mente del hombre ateo. Consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo, movida por el amor que siente a todos los hombres, la Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben ser objeto de serio y más profundo examen. En particular, se preocupa de progresar con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo, para remover de su vida todo lo que justamente puede chocar al que no cree. 6. Con este planteamiento, la Iglesia viene en nuestra ayuda una vez más para responder al interrogante: ¿qué es la fe? ¿Qué significa creer? Precisamente sobre el fondo de la incredulidad y del ateísmo, que a veces adopta formas de lucha programada contra la religión, y especialmente contra el cristianismo. Precisamente teniendo en cuenta esta hostilidad, la fe debe crecer de manera especial consciente, penetrante y madura, caracterizada por un profundo sentido de responsabilidad y de amor hacia todos los hombres. La conciencia de las dificultades, de las objeciones y de las persecuciones debe despertar una disponibilidad aún más plena para dar testimonio de nuestra esperanza. Como dice 1 de Pedro 3:15. 19. Creer de modo cristiano. La fe enraizada en la palabra de Dios. 1. Reanudamos el tema sobre la fe. Según la doctrina contenida en la Constitución Dei Verbum, la fe cristiana es la respuesta consciente y libre del hombre a la autorrevelación de Dios, que llegó a su plenitud en Jesucristo, mediante lo que San Pablo llama la obediencia de la fe, como se lee en Romanos 16:26, Romanos 1:5 y 2 de Corintios 10, 5-6. Todo el hombre se abandona a Dios, aceptando como verdad lo que se contiene en la palabra de la divina revelación. La fe es obra de la gracia que actúa en la inteligencia y en la voluntad del hombre. A la vez, es un acto consciente y libre del sujeto humano. La fe, don de Dios al hombre, es también una virtud teologal, y simultáneamente, una disposición estable del espíritu, es decir, un hábito o actitud interior duradera. Por esto, exige que el hombre creyente la cultive siempre, cooperando activa y conscientemente con la gracia que Dios le ofrece. 2. Puesto que la fe encuentra su fuente en la revelación divina, un aspecto esencial de la colaboración con la gracia de la fe se da por el constante, en cuanto sea posible, sistemático contacto con la Sagrada Escritura, en la que se nos ha transmitido la verdad revelada por Dios en su forma más genuina. Esto halla expresión múltiple en la vida de la Iglesia, como leemos también en la Constitución Dei Verbum. Toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. En los libros sagrados hay tanta eficacia y poder, que constituyen sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a la Escritura de modo especial aquellas palabras: la palabra de Dios es viva y enérgica, según Hebreos 4:12. Puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados, como dice Hechos 20:32 y 1 de Tesalonicenses 2:13. 3. He aquí porque la Constitución Dei Verbum, refiriéndose a la enseñanza de los padres de la Iglesia, no duda en colocar juntas las dos mesas, es decir, la mesa de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor, y hace notar que la Iglesia no cesa, sobre todo en la Sagrada Liturgia, de tomar el pan de la vida de ambas mesas y de repartirlo a sus fieles. Efectivamente, la Iglesia siempre ha considerado y continúa considerando la Sagrada Escritura, juntamente con la Sagrada Tradición, como suprema norma de su fe, y como tal, la ofrece a los fieles para su vida cotidiana. 4. De aquí derivan algunas orientaciones prácticas que tienen gran importancia para la consolidación de la fe en la palabra del Dios vivo. Se aplican de modo particular a los obispos, depositarios de la doctrina apostólica, que han sido constituidos por el Espíritu Santo para apacentar la Iglesia de Dios, según Hechos 20:28, pero, respectivamente, también a todos los otros sectores del pueblo de Dios,
los presbíteros, especialmente los párrocos, los diáconos, los religiosos, los laicos, las familias. Ante todo, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Aquí surge la cuestión de las traducciones de los libros sagrados. La Iglesia desde el principio hizo suya la traducción del Antiguo Testamento llamada de los 70, y siempre ha honrado las demás tradiciones orientales y latinas. La Iglesia procura también incesantemente que se hagan traducciones exactas y adaptadas en diversas lenguas, sobre todo partiendo de los textos originales. La Iglesia no es contraria a la iniciativa de traducciones en colaboración con los hermanos separados, las llamadas traducciones ecuménicas. Estas, con el oportuno permiso de la Iglesia, pueden usarse también por los católicos. 5. La tarea sucesiva se relaciona con la correcta comprensión de la palabra de la divina revelación, el entendimiento de la fe, que culmina en la teología. Con esta finalidad, recomienda el concilio el estudio de los padres de la Iglesia, orientales y occidentales, y el estudio de la liturgia, y atribuye gran importancia al trabajo de los exégetas y de los teólogos, siempre en íntima relación con la Sagrada Escritura. La Sagrada Teología se apoya, como en cimiento perdurable, en la Sagrada Escritura, unida a la Sagrada Tradición. Así se mantiene firme y recobra su juventud, penetrando a la luz de la fe la verdad escondida en el misterio de Cristo. Por eso, la Escritura debe ser el alma de la teología. El concilio dirige una llamada a los exégetas y a todos los teólogos, para que ofrezcan al pueblo de Dios el alimento de la Escritura, que alumbre el entendimiento, confirme la voluntad y encienda el corazón de los hombres en amor a Dios. Conforme con lo que se ha dicho antes sobre las reglas de la transmisión de la revelación, los exégetas y los teólogos deben ejercer su tarea bajo la vigilancia del magisterio, al mismo tiempo, con la aplicación de los medios y métodos científicos. 6. Luego se abre el amplio y múltiple ministerio de la palabra en la Iglesia, la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana, especialmente la homilética litúrgica. Todo este ministerio se nutre con la palabra de la Escritura. Por esto, a todos los que ejercen el servicio de la palabra se les recomienda que comuniquen a los fieles las sobreabundantes riquezas de la palabra divina. Con este fin, es indispensable la lectura, el estudio y la meditación-oración, a fin de que no sea un predicador vacío de la palabra de Dios quien no la escucha dentro de sí. 7. El concilio dirige esta exhortación a todos los fieles, haciendo referencia a las palabras de San Jerónimo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. El concilio recomienda, pues, a todos no solo la lectura, sino también la oración, que debe acompañar a la lectura de la Sagrada Escritura. Por la lectura y estudio de los libros sagrados, el tesoro de la revelación, encomendado a la Iglesia, vaya llenando el corazón de los hombres. Este llenar el corazón es simultáneo a la consolidación de nuestro credo cristiano en la palabra del Dios viviente. 20. La fe estimula a trabajar con empeño por la unión de los cristianos. 1. La autorrevelación de Dios, que ha alcanzado su plenitud en Jesucristo, es la fuente de la fe cristiana, es decir, de ese credo al que la Iglesia da expresión en los símbolos de fe. Sin embargo, en el ámbito de esta fe cristiana se han verificado a través de los siglos varias fracturas y escisiones. Todos se confiesan discípulos del Señor, pero las comuniones cristianas sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido, según 1 Corintios 1:13. Porque una sola es la Iglesia fundada por Cristo Señor. Muchas son, sin embargo, las comuniones cristianas que asimismo se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo, en divergencia con las otras y principalmente con la Iglesia católica, apostólica y romana. 2. A decir verdad, ya desde los tiempos apostólicos se lamentan divisiones entre los discípulos de Cristo, y San Pablo reprende severamente a los responsables como merecedores de condena, como se ve en 1 Corintios 11, 18-19, Gálatas 1, 6-9 y 1 de Juan 2, 18-19.
Las divisiones no faltaron tampoco en los tiempos post-apostólicos. Una atención especial merecen las que ocurrieron en Oriente, por la contestación de las fórmulas dogmáticas de los concilios de Efeso y Calcedonia, referentes a la relación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo. 3. Sin embargo, se debe mencionar aquí sobre todo las dos divisiones mayores, la primera de las cuales interesó al cristianismo sobre todo en Oriente, la segunda, en Occidente. La ruptura en Oriente, el llamado cisma oriental, vinculado a la fecha del 1054, ocurrió por la ruptura de la comunión eclesiástica entre los patriarcados orientales y la sede romana. Como consecuencia de esta ruptura existen, en el ámbito del cristianismo, la Iglesia Católica Romano-Católica y la Iglesia o Iglesias Ortodoxas, cuyo centro histórico se halla en Constantinopla. En Occidente acaecieron las otras divisiones, después de más de 4 siglos, a causa de los sucesos comúnmente conocidos con el nombre de Reforma. A partir de entonces, muchas comuniones, ya nacionales, ya confesionales, quedaron separadas de la sede romana. Entre aquellas en las que las tradiciones y estructuras católicas continúan subsistiendo en parte, ocupa un lugar especial la comunión anglicana. Sin embargo, estas diversas separaciones difieren mucho entre sí, no solo por razones de origen, lugar y época, sino, sobre todo, por la naturaleza y gravedad de los problemas que se refieren a la fe y a la estructura eclesiástica. 4. No se trata, pues, solo de divisiones referentes a la disciplina. Es el contenido mismo del credo cristiano el que resulta herido. Un teólogo protestante moderno, Cavart, ha expresado esta situación de división con la frase siguiente: todos creemos en un solo Cristo, pero no todos de la misma manera. El Concilio Vaticano II se pronuncia así: esta división contradice abiertamente a la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y daña a la causa santísima de predicación del Evangelio a todos los hombres. Los cristianos de hoy deben recordar y meditar con una sensibilidad especial las palabras de la oración que Cristo, Señor, dirigió al Padre la noche en la que iba a ser traicionado, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Según Juan 17:21. 5. El vivo eco de estas palabras hace que, especialmente en la situación histórica actual, al recitar el credo cristiano, estemos invadidos por un ardiente deseo de la unión de los cristianos hasta la plena unidad en la fe. Leemos en el documento conciliar: el Señor de los siglos, que sabia y pacientemente continúa el propósito de su gracia sobre nosotros pecadores, ha empezado recientemente a infundir con mayor abundancia en los cristianos desunidos entre sí el arrepentimiento y el deseo de la unión. Muchos hombres, en todas partes, han sido movidos por esta gracia, y también entre nuestros hermanos separados ha surgido un movimiento cada día más amplio, por la gracia del Espíritu Santo, para restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan en este movimiento de la unidad, llamado ecumenismo, los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesús Señor y Salvador, y no solo cada uno individualmente, sino también congregados en asambleas, en las que oyeron el Evangelio y a las que cada uno llama iglesia suya y de Dios. Sin embargo, casi todos, aunque de manera distinta, aspiran a una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y que invada a todo el mundo, a fin de que el mundo se convierta al Evangelio y de esta manera se salve para gloria de Dios. 6. Esta larga cita está tomada del decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio, en el que el Concilio Vaticano II ha precisado el modo según el cual el deseo de la unión de los cristianos debe penetrar la fe de la Iglesia, el modo según el cual debe reflejarse en la actitud concreta de fe de todo cristiano católico e influir en su actuar, es decir, en la respuesta que debe dar a las palabras de la oración sacerdotal de Cristo. Pablo VI vio en el compromiso ecuménico el primero y más cercano recinto de ese diálogo de la salvación, que la Iglesia debe llevar adelante con todos los hermanos en la fe, separados pero siempre hermanos.
Muchos acontecimientos de los últimos tiempos, después de la iniciativa de Juan 23, la obra del concilio, sucesivamente, los esfuerzos postconciliarios, nos ayudan a comprender y experimentar que, a pesar de todo, es más lo que nos une que lo que nos divide. Es precisamente esta la disposición de espíritu con la que, profesando el credo, nos abandonamos a Dios, esperando sobre todo de Él la gracia del don de la plena unión en esta fe de todos los testigos de Cristo. Por nuestra parte, pondremos todo el empeño de la oración y de la acción por la unidad, buscando los caminos de la verdad en la caridad.